El Departamento de Transporte de Estados Unidos mantuvo ante un juzgado su postura a favor de retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Delta y Aeroméxico. Esto pues muy a pesar de los avances acordados con el gobierno mexicano en materia aérea. Vamos a platicar con Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de Derecho Aéreo de la UNAM. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío. Es un gusto saludarte a ti, a Rogelio Varela y al auditorio. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esta postura que mantienen los juzgados allá en Estados Unidos a pesar de los esfuerzos que está haciendo México? Porque pues hay que reconocerlo, sí ha variado muchísimo su postura férrea que la caracterizó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador respecto de la política bilateral aérea con Estados Unidos. Pues sí, en efecto, así lo reconoce el escrito del abogado Steven Mitz, en donde él, representando al Departamento de Transporte, al DOT, reconoce que se han alcanzado entendimientos puntualmente en mayo de este año, pero que esos acuerdos se encuentran todavía en una fase, digamos, de compromisos, así lo señala él, y que no se han materializado en políticas concretas ni en cambios regulatorios plenos que hagan que el convenio bilateral vigente entre México y Estados Unidos desde 2015, el convenio de cielos abiertos que México firmó con Estados Unidos, permita regresar puntualmente a cuestiones tales como la apertura de los slots en el AICM, cuando menos regresar a los 62, si no es que recuperar los slots de las empresas norteamericanas y a los operadores de carga de los Estados Unidos que puedan regresar a operar al aeropuerto de la Ciudad de México. De esta suerte, la postura de Estados Unidos es sí, pero en este momento se mantienen ante el tribunal con la idea de que no regrese en su totalidad el acuerdo pleno de la inmunidad antimonopolio que en su momento obtuvieron Aeroméxico y Delta, y que fue en el marco justamente allá en ese 2015, entre 2015 y 2017, donde incluso fue muy polémico el papel de Aeroméxico porque fue a cambio de entonces la postura norteamericana de tener un convenio de cielos abiertos muy ventajoso para los americanos. A cambio la moneda era el acuerdo para inmunidad antimonopolio de Aeroméxico y Delta. Pero si el tratado, aun cuando se firmó, no se está aplicando, entonces aquella moneda de cambio o condición, pues no tiene valor para los norteamericanos y bajo esta circunstancia es que dicen la retiramos como parte de las medidas de represalia contra ciertamente un gobierno de México que parece escuchar, platicar, pero que no hemos regresado a la operación en la ICM ni hemos regresado a la carga en el propio ICM y que se mantiene la idea de impulsar al IFA. En ese sentido, Darío. Sí, Rogelio, a partir de lo que nos comentas, Aeroméxico y Delta tendrían alguna afectación de continuar esta negativa que continúe este acuerdo de inmunidad antimonopolio. Pues sí, ellos incluso presentaron su posicionamiento dando cuenta de que los gobiernos norteamericano y mexicano habían tenido avances, esto el 4 de junio pasado, y bueno, pues la afectación sería en cuanto, hay un punto ahí fino a considerarse, el acuerdo antimonopolio o la protección para la inmunidad antimonopolio no impide, por ejemplo, que se lleve a cabo el código compartido o los acuerdos de conectividad, acuerdos de lealtad, de pasajeros de lealtad, etcétera. Este tema donde afectaría puntualmente es en acordar rutas y acordar tarifas, ¿no? Una situación anormal en cualquier competencia de cualquier mercado y que aquí se dio basado en el control que tenía o tiene en este momento, bueno, como accionista Delta respecto a Aeroméxico. Entonces, una situación atípica y puntualmente afectarles, sí, en cuanto a que Delta maneja la estrategia de rutas y tarifas de Aeroméxico. Entonces, para efectos prácticos, si bien se plasmó en el papel un acuerdo, en la práctica no está funcionando, no se está cumpliendo, por lo menos en los compromisos que externó México. Así es, y recordarás que esto se advirtió por el secretario de Transporte de los Estados Unidos porque
En 2022 México toma dos medidas unilaterales puntuales. Una de ellas es por decreto mandar la carga aérea a la AIFA toda, no respetando el tratado bilateral con Estados Unidos puntualmente, y el caso digamos, el rediseño, la estrategia del campo aéreo de la zona metropolitana para bajar las operaciones de 62 a 43. Cuando Estados Unidos reacciona, el secretario del Departamento de Transporte informa al presidente Trump que México no ha cumplido. Entonces en ese momento se dan cuenta que tienen un tratado bilateral en donde lo sustantivo no se está cumpliendo. Exactamente. Y a partir de ahí, este proceso de negociación podría prolongarse, Tocayo, en lo que resta del año. Sí, me parece que ahora se tenía expectativas que previo al Mundial se abrieran, por ejemplo, los slots, Sí. y no fue así. Pasaron, digamos, hubo un incremento primero a 44 y luego se habló de dos más, tres. Ahorita tenemos una distorsión porque estamos operando con secciones extras. Incluso se está llevando a cabo un proceso de reforma a la ley, al reglamento de la ley de aeropuertos para la categoría de los aeropuertos saturados y establecer unas reglas que ya las tenemos, digamos, transparentes para la asignación de slots, pero no hay el retorno de apertura de capacidad de vuelos en la ICM. Eso no está sucediendo. Están sucediendo esfuerzos, pero lo que Estados Unidos quiere en una forma, digamos, muy pragmática es regresemos al punto de la fotografía de 2018, por ejemplo. Uh-huh. Esto nos puede acarrear problemas si no pasa de la pasividad a la acción del gobierno mexicano. O sea, esto puede derivar en que, por ejemplo, nos vuelvan a degradar en nuestra categoría. Totalmente, Darío. Sería la tercera ocasión, y es que la primera ya en 2010 salimos no porque hayamos mejorado, sino porque prometimos mejorar. Y la salida con el presidente López Obrador fue también, fue un mundo de compromisos, y esos compromisos, desde el punto de vista técnico, por las reglas del Convenio de Aviación Civil Internacional, están en proceso, pero no se está invirtiendo sobre todo. La Autoridad Aeronáutica, la FAC, requiere más recursos, más personal capacitado, y aquí hay un tema puntual, digamos que el que lleva a cabo el auditor es Estados Unidos, quien además es parte afectada, pues el tema es el tratado bilateral. Entonces sí se podría, cuando menos, hablar de un riesgo de por tercera vez en 2 décadas regresar a esa categoría 2 tan deleznable y que tanto afecta a la aviación mexicana. La brecha todavía es muy amplia de los 43 a los 62 slots. Sí, hay 3 más, yo diría que 46 para poner términos Sí. saludables, de cuanto menos lo informado, pero sigue siendo muy amplia, y todo esto obedece a que ahora coexisten dos aeropuertos, uno potencial, que es la AIFA, que se apuesta a que deje ese potencial y tenga más vuelos, pero en tanto sumamos las operaciones perdidas son las que se esperan, digamos, como aeropuerto complementario tenga la AIFA, que no tiene aún. Sí. Es un poco tener un apartado para el aeropuerto aquel, y eso los norteamericanos simple y sencillamente, o cualquier operador aéreo no lo entiende, quieren operar donde el mercado demanda. Y el mercado de la ICM es un mercado que le compite y en ese momento le gana a la AIFA por mucho. Pues como siempre, Rogelio Rodríguez, titular del posgrado de Derecho Aéreo de la UNAM, te apreciamos mucho el poder platicar contigo. Ha sido un gran gusto, Darío Tocayo. El gusto es nuestro.